Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo Jesús, hace algún tiempo una persona dijo que la predicación era la intención de Dios y ésta jamás perdería su poder ni su razón de ser, que el interés del ser humano cambiaría con cada generación, pero los medios de Dios para dirigirse a la necesidad humana jamás cambiarán. Tal vez nosotros como iglesia, como personas que tratamos de llevar el Evangelio al mundo, a veces sentimos que no tenemos los suficientes medios. Vemos nuestro mundo que avanza tan rápidamente en cuestiones de tecnología, de anuncios, de televisión, de películas y de todo tipo de cosas que parece que nuestras iglesias parece que empiezan a quedar obsoletas. Y empezamos a pensar y a angustiarnos tal vez porque decimos, ¿cómo podemos hacer las cosas para que podamos llegar a más gente? Pues el predicar tal vez no parece tan llamativo, tan importante para a veces, pero sin embargo todavía tenemos algo que la televisión, el cine y todas esas cosas que a veces nos llaman la atención no tienen. Y esto es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que cuando la predicamos desearíamos o deseamos que hagan un efecto en cada persona que la escucha, que esa persona sea cambiada totalmente. Pero sin embargo a veces encontramos en nuestras iglesias pues aquel hombre que sin que la gente se dé cuenta está engañando a su mujer, aquel hombre que pasados 5 minutos del sermón pues ya está totalmente dormido, aquellos jóvenes que están en las bancas jugando con sus celulares porque pues están mejor ahí atendiendo ese celular que lo que está diciendo el pastor, porque parece que no es muy importante o no me llama tanto la atención lo que está diciendo. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante estas situaciones? Pues parece que no hay esperanza tal vez para nuestras iglesias. A veces muchas personas dicen, pues si sigues con la predicación solamente, si sigues hablando del Evangelio solamente por esos medios, pues tu iglesia va a morir. Pero sin embargo todavía confiamos que Dios está con nosotros y que sí hay esperanza cuando tenemos a Jesús como nuestro Dios. Y ese es el tema para este día. Vamos a leer el texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 37 versículos 1 al 14. Ezequiel capítulo 37 versículos 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios: La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo: Hijo de hombre,
todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estábamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Pues cuando notamos esta lectura, primeramente encontramos que Ezequiel estaba pasando por una situación muy difícil en esos momentos. En esos momentos, pues, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia por causa de todas sus rebeliones delante de Dios, por causa de que se habían apartado de su palabra, habían olvidado siquiera estudiar un poquito, se habían olvidado totalmente de Dios, y eso no había sido solamente sobre un año, sino que habían pasado años y años en los que ellos se estaban rebelando constantemente. Pues a causa de sus pecados, a causa de su enemistad con Dios, pues Dios les mandó plagas, les mandó guerras y finalmente fueron llevados a Babilonia. Pues parece que era una situación difícil para ese pueblo, pero sin embargo ahora encontramos en estos momentos esta visión de parte de Dios para con Ezequiel. Dice, pues lo llevó a un lugar donde habían muchísimos huesos, y dice, había una característica en especial de esos huesos. Dice que estaban secos en gran manera. Imagínense, ¿qué podríamos pensar sobre todos esos huesos secos? Tal vez si nos hubiera llegado la palabra de Dios a nosotros y nos hubieran dicho, pues profetiza porque algo va a pasar con estos huesos, pues nosotros diríamos, pues, ¿cómo que puede pasar con estos huesos? Simplemente secarse más y más, ¿verdad? Pues la verdad es que estos huesos secos no tenían nada de esperanza. Parece que no había esperanza para estos huesos. Pues, como dice, estaban totalmente secos. Pero tal vez podríamos pensar, si hubieran estado, pues no tan secos, tal vez todavía con un poquito de carne hubieran tenido esperanza, pues la verdad es que ni aún así habrían podido tener nada de esperanza. Estaban muertos, estaban totalmente secos. Pues la palabra, el texto de este día nos dice que esta es la casa de Israel, que esto es el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ellos estando en cautiverio, estaban diciendo, pues nuestros huesos se secaron, para nosotros no hay nada de esperanza. Parecía que ellos estaban totalmente olvidados de todas las promesas de Dios. Ellos se habían apartado del pacto de Dios. Ellos habían olvidado estudiar su palabra. Ellos en realidad sí estaban muertos espiritualmente. Estaban igualito que esos huesos secos, sin ninguna esperanza, sin nada que pudieran decir, vamos a poder hacer algo porque nosotros todavía tenemos fuerza para hacerlo. Sino que el pueblo de Israel también estaba en esas circunstancias, estaba muerto, estaba seco. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo es que nosotros normalmente estábamos? Podríamos decir que nosotros sí tenemos vida porque, pues miren, aquí tengo carne y puedo hacer las cosas, puedo moverme y hacerme todo lo que yo quiera. Pues si encontramos lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos totalmente muertos espiritualmente. ¿Qué podríamos hacer estando muertos? Pues absolutamente nada. Al igual que esos huesos secos, estábamos ahí sin ninguna esperanza, todavía muertos, todavía secos por causa de nuestros pecados. Pues también podríamos estar totalmente desesperados, porque no podríamos saber qué es lo que va a poder pasar con nosotros. Si no tenemos poder para movernos, si no tenemos poder para hacer las cosas, ¿qué podríamos hacer por nosotros mismos? Pues nosotros también estábamos totalmente muertos, estábamos totalmente secos. Pero en nuestro texto encontramos algo interesante, pues aún los huesos, dice, pueden vivir nuevamente. ¿Qué pasó con esos huesos? Dice
Dijo Dios, profetiza estos huesos para que vuelvan a la vida. Y en ese momento empezaron a juntarse los huesos, empezaron a subir tendones, a subir piel, hasta que llegaron a ser nuevamente unas personas pues prácticamente completas, porque dice, les faltaba todavía algo. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron para que pudieran nuevamente tener la carne, para que nuevamente pudieran tener sus músculos y todo lo que tenían en ese momento ya? Pues ellos estaban muertos, estaban secos, no podían hacer absolutamente nada, sino que todo esto fue debido a que Dios tuvo misericordia de ellos, a que Dios mandó su palabra y así ellos pudieron volver a la vida. Pues el pueblo de Israel también estaba en esas mismas circunstancias. Estaban primeramente, como ya dijimos, muertos, estaban secos, estaban desesperados. Pero sin embargo, como dijimos, también no había motivo por el cual desesperarse, porque Dios les había profetizado por medio de Moisés en Deuteronomio 4 que pues aun cuando fueran llevados al cautiverio, aun cuando estuvieran lejos, aun cuando estuvieran muertos en sus pecados, todavía había esperanza. Todavía había esperanza. Si ellos hablaban, si ellos se arrepentían, si ellos se acercaban a su Dios, todavía Él los iba a perdonar y les iba a regresar a ese lugar que les había dado, que era el pueblo de Israel. Pues todavía ellos tenían esa promesa de salvación. Todavía les dice que les iba a dar el Espíritu Santo, al igual que con los huesos secos. Pues ahora con nosotros, que dijimos que estábamos también muertos, que estábamos secos, también a ti y a mí nos ha resucitado nuestro Señor. Estando muertos en nuestros pecados, Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su bautismo, con el cual nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos mueve a hacer las cosas, que nos mueve a hacer todas las obras que normalmente no podríamos hacer, pero especialmente nos mueve a seguir hablando la palabra de Dios. Pues mediante esa palabra de Dios y ese bautismo, nosotros nuevamente empezamos a vivir. Podríamos llamarle la resurrección espiritual. Pero también teniendo su palabra, teniendo su espíritu, teniendo fe en Él, tenemos la esperanza de que aun cuando nosotros lleguemos al final de nuestros días y estos cuerpos con carne lleguen a la sepultura y queden también a la vez secos como esos huesos, pues todavía tenemos la promesa de que Dios va a levantarnos entre los muertos, que Dios nos va a dar nuevamente vida física, porque ya nos ha dado primeramente la vida espiritual. Pues si aún a estos huesos que dice todavía estaban ahí parados y parecía que todavía les faltaba algo, tenían todo normalmente, pero todavía les faltaba algo, les faltaba espíritu. ¿Y qué es lo que dice nuevamente Dios a Ezequiel? Pues profetiza para que el espíritu venga sobre ellos. Y en ese momento dice, vino el espíritu y nuevamente llegaron a tener vida. Muchas veces nosotros como creyentes parece que sí estamos teniendo vida, o a veces parece que estamos muertos, o a veces incluso parece que estamos aquí con mucha vida y que estamos haciendo las cosas bien delante de todos nosotros. Pero sin embargo, estamos a veces muertos espiritualmente porque no podemos dejar algún pecado, porque seguimos haciendo lo malo aún a pesar de cuando Dios nos dice, esto es algo que yo aborrezco, esto es algo que yo castigo. Pero sin embargo, aparentemente ante los demás decimos, yo estoy siguiendo a Dios, pero por dentro estoy haciendo las cosas y las acciones de la carne. O tal vez otros pueden buscar alternativas y pueden buscar la ayuda de Dios y tratar de hacer que Dios esté con ellos, pero sin embargo se buscan por otro camino. Incluso escuchamos muchas veces a personas que dicen, yo sí voy a ir a la iglesia, pero primero tengo que arreglar toda mi vida. Fíjense que tengo muchas cosas que hacer en la casa, fíjense que todavía tengo muchas deudas que pagar, entonces tengo que trabajar el domingo, o pues cualquier otra excusa que damos para faltar a escuchar la palabra de Dios. Buscamos estar cerca de Dios, que Dios nos vea con algo bueno, pero sin embargo no buscamos en el lugar correcto. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas.
Y eso es lo que a veces no entendemos. Queremos primero nuestras cosas y ya Dios lo pondremos en segundo lugar. Pues si aún tú te encuentras muerto en tus pecados, si aún tú piensas que no hay salvación para ti, si aún no has encontrado ese perdón de los pecados, si aún eres un hueso seco porque quieres continuar con algún pecado, pues escucha lo que dijo Jesús en el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos esa confianza de que todavía, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que caemos día tras día, Dios todavía ahí está pendiente de nosotros, esperando que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en Jesucristo, que creamos que su obra en la cruz tiene un gran valor para ti y para mí. ¿Cuál es ese gran valor? Pues que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos da la entrada libre al cielo. Pues el Espíritu Santo también que nos ha dado, dice la palabra que son las arras, que es el compromiso, es el enganche, la garantía de que nosotros también vamos a tener vida eterna. Pues recordemos todos que aunque cuando la esperanza parece que no hay esperanza, aun cuando las cosas van mal en tu vida, aun cuando parece que tus pecados están guiándote más que tu nuevo hombre, aun cuando pienses todo esto, pues todavía hay esperanzas si Jesús es tu Dios. Recuerda también en esta Cuaresma y en esta próxima semana que estaremos recordando todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Recuerda su cruz, su sepultura, pero también recuerda su resurrección, que es la prueba de que hasta los huesos muy secos pueden volver a la vida. Y tú y yo también podemos hacerlo. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.